Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes en estos tiempos? Su servidor, Jesse Espinosa, para saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con todo el cariño de mi corazón a todos mis oyentes en este día. Que la bendición de la palabra de Dios llegue al corazón de cada uno de ustedes para edificación, para enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por recibirme. Tengo mucho gusto de estar ante ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes los bienes de la palabra de Dios y las promesas de Dios en su palabra. Si este mensaje es de enseñanza para usted, si este mensaje es de edificación, no se olvide, hágale un clic y así nosotros nos informamos también que la señal está llegando a ustedes. Que la bendición más grande de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en cada familia en este día, por ser Día de los Padres, especialmente al jefe del hogar, a ese sacerdote que el Señor nombró para esa familia. La bendición del Todopoderoso sea con usted, querido hermano, papá, en esa familia. Muy bien. En este día quiero suplicar una oración muy especial por unos amigos muy apreciados que tengo de muchísimos años. Desafortunadamente llegó esa enfermedad que anda, el virus, a esta pareja y han estado solicitando la oración para que Dios los liberte. Nosotros creemos en el poder de Dios. Se llama él Steve y ella Priscila, se apellidan Huerta. Ellos están internados en el hospital en Stockton, California, pero creemos que el Señor los sana. Ustedes son un pueblo de fe, somos un pueblo de fe que hemos visto muchos milagros. Corazón del Padre tiene un archivo grandísimo de milagros. Así es que vamos a confiar en el Todopoderoso por este milagro. Muy bien, el mensaje de hoy es sencillo, pero a la vez es muy importante. El efecto del agua en el bautismo. Desde luego que nacer de nuevo, como lo enseñó el Señor a Jesucristo a Nicodemo, es un cambio de estatus. El Señor le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así nos dice la traducción Reina Valera. Pero aquí el Señor propone un cambio de estatus. Dice la versión: lo que es nacido de esta edad presente es. Lo que es nacido por intervención de la presencia divina, a ella pertenece. Eso está tremendo de esta versión hebraica del Código Real. El que ha nacido de la intervención de la presencia divina, a esta pertenece. ¿Cómo cambiar de estatus? Bueno, el texto nos ocupará y trataremos de mostrar a ustedes lo que presentó el Señor Jesucristo a este maestro del pueblo de Israel, un gran maestro del pueblo de Israel, pero llegó al maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es más grande que cualquier maestro que jamás haya existido. Entonces Jesús le habló de un cambio de estatus. Y una ilustración que nos ayuda mucho sería la siguiente, para comprender el cambio de estatus y cómo es el proceso. Un proceso para cambiar de ciudadanía. Supongamos de la ciudadanía nuestra a la ciudadanía estadounidense. Ha existido a través de los tiempos la oportunidad de ingresar al país de Estados Unidos mediante visas, como por ejemplo visa de estudiante, visa de visitante, visa de residente. Sin embargo, cuando usted tiene una visa de las que he mencionado, no cambia su estatus. La persona sigue siendo del país de origen. Para cambiar el estatus de ciudadanía, la persona llena formularios, llena requisitos establecidos en el país o por el país.
Cuando la persona llena entonces esos requisitos y es aceptada como ciudadana de ese país, se hace un juramento de lealtad y un juez le presenta un certificado en donde lo certifica como ciudadano de ese país. Ahora la persona cambió de estatus, ya no es ciudadano del país que era o de nacimiento, ahora es ciudadano de un nuevo país. Esta ilustración nos llevará en la línea del pensamiento de este día. ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Realmente somos personas, somos humanos, estamos en el mundo, pero podemos ir a un lugar mejor. Lo primero que dijo Jesús a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está el cambio de estatus. Ahora estamos en el mundo, pero sabemos que en el mundo estamos temporalmente. Hay un reino que es permanente. De cierto te digo, le dice en una versión hebraica, el que no naciere de arriba no puede ver el Malhut Hashem, o sea, el reino de Dios, del Dios eterno. Necesitas un cambio. Aquí se presentan dos líneas de pensamiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el nacer de arriba, el nacer del Espíritu. Estaba hablando el Señor de una dimensión diferente a la humana, diferente a la material, una dimensión eterna. Entonces le estaba hablando de las cosas del Espíritu. El otro pensamiento, el otro hilo de pensamiento es el que traía Nicodemo, un rabí del pueblo de Israel. Porque dice, ¿cómo puede hacerse esto? Imposible. Siendo un anciano, ¿cómo puede nacer otra vez? Porque estaba pensando nacer otra vez de la naturaleza humana. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, de cierto te digo, el que no experimente lo prometido en las Sagradas Escrituras no puede entrar en el reino del Dios eterno. No te maravilles, le dijo el Señor. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de arriba, dice una versión hebraica del Código Real. A cambio de estatus que es tan importante, se refirió Jesús. Lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido de la carne tiene un tiempo temporal en esta dimensión del globo terrestre. Sin embargo, en este presente o en esta presente edad estamos limitados. Sin embargo, por la intervención divina, aquí hay algo muy importante. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu. Son dos cosas, agua y espíritu. Dos elementos que logran el cambio de estatus. Agua. Y creo que es muy importante referirme a ustedes o presentarles a ustedes este elemento, el agua, porque siempre se usa agua en el sacramento de lo que nosotros llamamos bautismo. El primer requisito, el líquido preciado, que no solamente nos hidrata y nos quita la sed, sino que también lo usamos para limpieza, para lavar cosas, para limpiar cosas, que es un líquido preciado. En este caso, analizamos por qué menciona el Señor Jesús como líquido del que el hombre deberá nacer. Debes de nacer del agua. Bueno, esto es interesante.
En este sentido, entonces, se refiere a la propiedad que tiene el agua de poder limpiar, purificar. Entonces hablamos de limpieza en este sacramento que nos presenta la palabra del Señor. Entonces veremos una referencia del poder purificador del agua que es conocida universalmente. Cuando ocurrió este evento universal llamado el diluvio, nos relatan las escrituras la razón de el diluvio, la inmensidad de agua que cayó sobre el globo terrestre tuvo el propósito de limpiar la tierra. Primera epístola de Pedro 3:20 nos relata de la decisión que tomó el juez eterno respecto a la generación en los días de Noé. Y habla de la extremada paciencia del Todopoderoso, de nuestro Dios, de llamar a un hombre, darle instrucciones, de que construyera un barco que se le llama arca, y esperaba él el arrepentimiento para la salvación del mundo entero, que vivía en inmundicia de inmoralidad. En otras palabras que nosotros podemos asimilar también, esa condición sería lo que describe las Escrituras como pecado. En esa condición estaba el mundo antes del diluvio, en una increíble inmoralidad. La humanidad había caído de un nivel tan importante a un nivel tan bajo, semejante al nivel que se vive en el tiempo presente. Y esa es una señal para ciertos tiempos que no voy a entrar allí. Entonces, 8 personas fueron salvas por medio del arca que se preparó por Noé para invitar a todo el mundo a la salvación. El arca se preparó, se terminó, se abrió la puerta, se hizo la invitación. Sin embargo, 8 personas entraron, 8 personas fueron salvas. Entonces, esta historia se repite. Y se repite en este sentido. De la misma manera, dice Pedro, vosotros también, siguiendo la misma idea. La idea del agua, la idea de purificación, la idea que la tierra se había contaminado. Sois salvos, dice, al bajar. Voy a usar una palabra que viene del hebreo y luego les digo lo que dice. Al bajar a la mikvé o al bajar a la pileta bautismal. Mikvé quiere decir la pila bautismal, porque es una figura de remoción de inmundicia de la carne, como un baño en el que se sumerge el cuerpo para purificarlo. Eso es lo que es el bautismo en el sentido literal. Y este sacramento es como evidencia de haber hecho arrepentimiento y regresar al Eterno, regresar a la comunión con el Eterno. Cambio que tiene lugar en la persona de tal manera que puede ver las cosas diferentes. Y por esa razón, generalmente, la conducta acompaña a ese cambio de pensar, cambio de ver las cosas. Es un cambio de estatus. Dice la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente cambia porque cambiamos de estatus en el proceso. En nuestra charla, el hilo del pensamiento sigue, el cambio de estatus. Vamos a referirnos a la pileta bautismal que mencioné, mikvé. Nosotros diríamos, vosotros siguiendo la misma idea, sois salvos
al bajar a la pileta bautismal. Los habitantes del mundo antes del diluvio fueron salvos flotando sobre la superficie de las aguas en ese arca. Aquí nos presenta la misma idea en el proceso que se usa en la propiedad del agua para limpiar, pero en este caso se baja a una pileta como está establecido en las Sagradas Escrituras, porque es una figura de remoción, se remueve la impureza, se remueve el pecado, se quita la inmundicia de la carne, como respuesta al hecho del arrepentimiento y tener entonces en sí una buena conciencia hacia el Eterno. Y luego esa es la fase del sacramento del bautismo, que es visible, que es literal. Hay otra fase del bautismo que vamos a tocar también, que viene a través de nacer del Espíritu, y esto tiene relación y se eslabona con la vida de nuestro Señor Jesucristo después que resucitó de los muertos. Pero bueno, al llegar a esa altura lo voy a explicar. Entonces, aprendemos que en este sacramento que se practica en la doctrina apostólica y en muchas iglesias sin ningún pensamiento de prejuicio. Algunos bautizan por inmersión, otros bautizan por aspersión, unos bautizan mencionando Padre, Hijo, Espíritu Santo, otros siguen la encomienda apostólica bautizando en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Como usted tenga el concepto, ese no es mi punto. Mi punto en esta ocasión es presentar a usted históricamente y arqueológicamente también el valor de la verdad que presentan las Sagradas Escrituras respecto al bautismo. El hecho de que dije que se baja es porque se baja a una pileta, que eso también tiene el siguiente significado. Se baja a la pileta el hombre que va a cambiar de estatus, la mujer que cambia de estatus, y entra a la pileta, se sumerge en el agua, abajo del agua, para representar que rompe el agua, naciendo de nuevo, como nos enseña la naturaleza en el nacimiento de un bebé. Se rompe el agua y sale a la vida. Entonces baja aquel que hace el cambio en su vida, baja una persona, sale otra. Esta es la idea de la purificación. Ahora es muy interesante ver la historia de los hebreos. Los hebreos siempre edificaban sinagogas. En ellas los usaban como escuelas, ¿no? Y allí enseñaban la Torá o las Sagradas Escrituras. Cuando en alguna comunidad iban a edificar una sinagoga, los hebreos revisaban el terreno cuidadosamente y lo primero que ellos diseñaban era la pileta bautismal. Era lo más importante en la sinagoga. ¿Y por qué decimos esto? Porque el origen del significado del bautismo viene del hebreo. La pileta tenía que ser construida de tal manera que el agua no estuviese sobre la superficie de la tierra, sino que estuviese abajo de la superficie de la tierra. ¿Por qué razón? Porque tenía que el agua ser agua natural. O sea, el agua tenía que estar circulando. El agua tenía que estar corriendo. Si no estaba corriendo, entonces ellos decían que el agua no calificaba porque era un agua muerta. Tenía que circular.
además de ser una de las cosas muy importantes para el judío, también es una de las referencias que hace la Sagrada Escritura, porque ellos construían esas piletas quizás a fuerza de gravedad, entraba el agua a ese nivel que era bajo la superficie de la tierra, y luego estaba otra área que estaba más abajo en donde el agua salía de la pileta. Entonces entraba por fuerza de gravedad en ese nivel y salía en un nivel más bajo por fuerza de gravedad. De esa manera tenían una pileta en donde el agua estaba circulando continuamente. Ahora vemos el ejemplo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo según la práctica del judaísmo, en donde aprendemos de la práctica de diversas ceremonias de abluciones o de lavamientos por medio de agua según las normas de la purificación. Sin embargo, había purificación por muchas razones, pero en este caso se establece en la enseñanza apostólica que esta ceremonia o este sacramento es especial y único porque incluye la purificación de todo el cuerpo. Por eso precisa ser por inmersión. El bautismo de Jesús va a enseñarnos varias cosas. Por ejemplo, inmersión. La historia es que Juan, quien fue un profeta, el último de los profetas, estaba en el río Jordán practicando la purificación de los judíos. Y de allí es de donde nace ahora el sacramento que nosotros conocemos. Y la pregunta porque Jesús fue bautizado. Jesús no tenía pecados. Jesús era perfecto. Era la manifestación del Todopoderoso en carne. En él no había defecto. Él no tenía razón de entrar a la pileta o al lugar donde iba a ser purificado para limpiarse de los pecados. Pero eran ceremonias de los hebreos, porque los hebreos pasaban por esta práctica cuando cambiaban de estatus, ¿sí? Entonces el bautismo del Señor Jesucristo marca un cambio de estatus. Déjenme recordarles, Juan el Bautista, cuando lo ve venir al Señor, que venía hacia el bautismo, todavía no había sido presentado el Señor en su ministerio público. La gente no lo conocía como quien es, hasta que Juan lo declara y dice, aquí está, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Viene Jesús y le dice a Juan que lo bautice, porque esa purificación representa en la ceremonia hebrea entrar al agua una persona y salir del agua otro. Un cambio. Es necesario un cambio. Y era necesario un cambio. Aquí hubo un cambio de estatus. El Señor ya no fue el hombre que nació en Nazaret solamente. Ahora sale del bautismo y es presentado. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sale del bautismo e inmediatamente empieza su ministerio. En cuanto sale del bautismo, comienza a escoger a sus discípulos y a establecer su ministerio. Porque ahora está en el mundo en otro estatus, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que a mí me pareció muy interesante esos datos que
que se presentan respecto al bautismo de Jesús. El bautismo no lo originó la iglesia, el bautismo lo originó el pueblo hebreo. Y el Mesías, nuestro Señor, lo confirmó, como ya se los expliqué a ustedes la razón. Recuerde que el Mesías fue judío. Y las ceremonias del judaísmo son ejemplos para nosotros. Y nosotros hemos aprendido de las Sagradas Escrituras y hemos tratado de cumplir lo que eso significa. Ahora la Escritura enseña lo que hizo la iglesia primitiva cuando comenzó a sumergir a los creyentes al nacer la iglesia en Jerusalén. Uno de los relatos que está en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que Pedro, al predicar un mensaje que los hizo reflexionar y se sintieron responsables por haber crucificado a un hombre inocente, y al aplicarse ellos esa situación, preguntaron a Pedro: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pedro contesta: arrepentíos. Ese es el primer paso, arrepentíos. Y luego dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces toda esa multitud, vamos a imaginarnos, esa multitud entra al agua, cada uno de ellos son sumergidos en esa condición tan terrible de haber estado pidiendo la muerte de un hombre inocente. Salieron al otro lado del bautisterio perdonados. Otras personas que ya no cargaron más en sus conciencias aquella culpa. Y este es un ejemplo de lo que sucede en el proceso del bautismo. La Escritura nos dice que la ley y los profetas hablaron de Juan el Bautista. Y a partir de él, las promesas de apertura del reino eterno comenzó a proclamarse en el mundo, que se está proclamando hasta este tiempo. Dice la Biblia que muchos iban al río Jordán a ser bautizados por Juan, hasta que Juan les llamó la atención y les dijo: no vengan solamente para cumplir una ceremonia, porque es algo que está establecido como para una ceremonia de purificación. Esto tiene un significado eterno. Por lo tanto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, el tiempo se nos va y hay tantas cosas tan lindas que queremos compartir con ustedes. Sin embargo, se nos va el tiempo. Pero vamos a continuar la próxima semana en este tema y voy a llegar a el punto donde le dice el Señor a Nicodemo: tienes que nacer también de espíritu. Entonces no solamente es agua, sino que también de espíritu. O sea, ser justificados por la sangre preciosa de Cristo. En el primer caso del bautismo, el efecto del agua en el bautismo es de purificación. Es una señal que se toma, es una manifestación visual que aquella persona ha sido purificada internamente. Lo interno no lo podemos ver, pero lo externo sí. Una bendición estar con ustedes compartiendo los bienes eternos en la palabra del Señor. Que la gracia y la bendición de mi Señor Jesucristo sea abundante en el corazón de cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego.